logística van a estar pendientes de ustedes para poderles decir en qué lugares se va a desarrollar cada una de las mesas. Luego continuamos acá, hablando precisamente de las soluciones tecnológicas para los problemas de la planeación territorial y finalizamos con la charla Laboratorio de Gobernanza y Políticas Públicas. Precisamente para poder cumplir con esta agenda, pues vamos a dar la palabra a nuestro primer invitado de la segunda parte de la jornada de la mañana. Él es Freddy Vega Fernández, presidente del Consejo Nacional de Planeación. El doctor Fernández es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Planeación del Desarrollo Urbano Regional de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Fue oficial del programa del Banco Mundial en Planeación del Desarrollo Regional. Fue director del proyecto de gobernabilidad local, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, coordinador nacional del Programa del Sistema de Ciudades, Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, oficial del programa del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Actualmente es el presidente del Consejo Nacional de Planeación. Doctor Freddy Vega, bienvenido a la Universidad Santo Tomás y al Seminario Internacional. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. Bueno, agradecerle a la universidad esta oportunidad, este espacio de verdad, y en la coyuntura en que estamos y con el auditorio que tenemos, se vuelve un espacio de verdad retador y además de aprendizaje enorme. Hemos escuchado en la primera sesión de la mañana la extraordinaria disertación y transferencia de conocimientos que el profesor Pugliese nos ha hecho, y de verdad nos indica que este tema de la planeación participativa es un asunto estructural para el desarrollo de los países. Me han concedido el honor de venir a conversar con ustedes hoy sobre el Sistema Nacional de Planeación y de manera muy puntual sobre cómo es la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Planeación en Colombia. Para efectos de tener claro yo hasta dónde profundizo algunas apartes de mi intervención, y esto lo van a sentir un poco escuelero, pero me interesa saber mucho de verdad frente a qué auditorio estoy y qué tan informado está del tema que voy a manejar. Yo les voy a pedir el favor, y me lo hacen con sinceridad, levanten la mano quienes tengan claro qué es el Sistema Nacional de Planeación del país. Muy bien. Eso me indica que tenemos un esfuerzo por contar, ¿cierto?, un poco más en profundidad de qué estamos hablando. Miren, la Constitución del año 91, que fue un punto de inflexión y de quiebre muy importante en Colombia, porque ustedes bien lo saben, le determinó a nuestro país pasar de ser una democracia altamente representativa a ser una democracia participativa. Si ustedes toman la Constitución del año 91, es una Constitución consagrada al tema de la participación. Este año hemos celebrado ya 25 años de vida constitucional, de esa nueva Constitución, y esa Constitución creó el Sistema Nacional de Planeación Participativa. Y lo creó simplemente diciendo que se constituía un Sistema Nacional de Planeación cuyo asunto misional era aproximar al ciudadano para una mejor forma de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía de cara a la construcción de las agendas de desarrollo en el país. Agendas de desarrollo que tienen niveles territoriales,
conforme a la Constitución, nivel territorial municipal, un nivel territorial departamental y un nivel territorial nacional. Conforme a esos niveles territoriales, asimismo, se establece la estructura del Sistema Nacional de Planeación y se crean lo que ustedes ya conocen como los consejos territoriales de planeación, que están en esos tres niveles, o sea, son en el nivel municipal, los consejos departamentales de planeación y el Consejo Nacional de Planeación, que es a quien yo represento hoy acá como su presidente. Ellos conforman el Sistema Nacional de Planeación, cuya cabeza somos nosotros como Consejo Nacional. De allá acá han ocurrido en los primeros momentos de recién aprobada nuestra Constitución del 91, hubo un albur en los primeros 5 o 6 años muy importantes de cuenta de este tema de la planeación participativa. Y hay que decirlo, apareció en el país nacional y regional toda una dinámica de activación, de motivación, de decisión gubernamental también, de adentrarse en una manera distinta para construir el desarrollo. Esta intervención de hoy yo la voy a plantear en 5 momentos, y en el primero les voy a conversar, habiendo hecho este, digamos, corto y excesivamente abreviado, digamos, el recuento de qué es el Sistema Nacional de Planeación, voy a entrar a hablarles sobre la concepción y el enfoque de la planeación participativa en nuestro país, cómo se ha dado. Luego les voy a compartir sobre cuáles han sido los principales obstáculos del proceso de la planeación participativa. Luego les hablaré de los desafíos que tiene la planeación participativa, pero en especial de cuenta en la coyuntura en que estamos en ese momento, sobre todo la coyuntura en tanto al reto que tenemos de la construcción de la paz territorial en el país. Y finalmente les hablaré sobre esa arquitectura que hemos venido trabajando para prestarla, alistarle al país un sistema nacional de planeación que le sirva también, obviamente, a la coyuntura de la construcción de la paz, pero que también le sirva al escenario general y futuro del país. En cuanto a la concepción de la participación, miren, una primera reflexión debe de estar dirigida a precisar y ponernos de acuerdo sobre el concepto de la participación. Me ha ahorrado mucho tiempo el profesor Pugliese, porque usted ha hecho una extraordinaria, créame de verdad, y excepcional reflexión sobre los momentos que en América Latina, bueno, y en el mundo ha trasegado este tema de la planeación participativa, pero también desde su concepción como enfoque. En el caso de Colombia, la participación nos aproxima a 2 enfoques que han estado antes de la Constitución y posterior a la Constitución. El primer enfoque es una concepción que nos aproxima a una participación que le determina una relación necesaria entre el Estado y la sociedad. Pero en el caso de Colombia, esa relación ha venido siendo reglada por el Ejecutivo y por quien hace el ejercicio de la democracia representativa. La incidencia de la ciudadanía en la construcción de las reglas de juego de cómo participa, para qué participa, detrás de qué participa, con quiénes participa, detrás de qué logros va en la participación. Hay que decirlo, ahí ha habido una fisura de incidencia de nosotros como ciudadanía para un mejor ejercicio de planeación participativa en Colombia.
Y de unos años hacia acá, también hay que decirlo, de cuenta de la falta de canales más próximos y sobre todo en lo territorial, el nivel territorial en Colombia, en lo departamental y municipal, cuando vamos al diálogo permanente con las regiones, lo que nos encontramos es una, digamos, manifiesta inconformidad de parte de la ciudadanía porque se siente absolutamente excluida y no tenida en cuenta en las decisiones que el Estado toma. Y llevamos 25 años, miren, de haberle consagrado desde nuestra Constitución el tema de la participación como un asunto estructural para nuestra vida como sociedad. De cuenta de ello, ha aparecido en Colombia a lo que nosotros hoy denominamos la participación como proceso autónomo, que es el que ya va de cuenta de la iniciativa de la ciudadanía. No de aquel espacio de participación que está arreglado, que está definido en la norma, no, la comunidad, la gente de a pie, también hay que decirlo, tras tanta frustración, después de sentir que el papel del Estado y la incidencia del papel de lo que hace el Estado en su desarrollo y en su suerte, no es el mejor, pues decide la comunidad empezar a organizarse de manera autónoma. Ustedes han escuchado de los movimientos de la movilidad social en Colombia, el movimiento del paro campesino, la mesa de concertación campesina, el Consejo de los Pueblos. Eso no está arreglado en la norma en Colombia, pero debo decirles que desde el punto de vista de la participación está siendo más incidente ese espacio no reglado, inclusive recibido con mayor nivel de legitimación por parte del Estado, que el proceso de los espacios realmente reglados. Esto para significar que el tema de la participación no es, y el profesor Pugliese al final de su intervención lo destacaba con mucha importancia, no es un asunto inherente a que la norma lo regle o que la Constitución lo regle, es un asunto inherente al comportamiento de la sociedad. Y esa diferenciación entre el sistema estatal y el sistema social se debe equiparar, que es lo que no ha pasado en Colombia. Ha habido un desbalance, y de cuenta del desbalance, de la falta de inclusión, de la falta de participación, pues tenemos serias dificultades en el país que por fortuna hoy estamos en un escenario de verdad de oportunidad excepcional para que la concesión del bien común, pues también hay que decirlo, ahora vamos a hablar de eso, sea la que termine primando. Hay unas fisuras, miren, claramente detectadas, y son enormes fisuras, de por qué la participación y en especial la planeación participativa en Colombia aún no nos funciona como debe ser. Una de ellas tiene que ver con que de cuenta de la Constitución vino una proliferación enorme de espacios de participación en el país. Pero es una que no es malo, porque digamos todo aquello que vaya a propósito de su concesión, profesor Pugliese, de la ampliación de la democracia, ¿no? Pero tiene que ser una ampliación ordenada. Lo que nos ha sucedido es que tenemos hoy una estructura de la participación en Colombia bastante inorgánica, no articulada, muy desarticulada, y de cara a cómo se mueve ella en relación con los otros actores, y en especialmente con lo gubernamental y con la democracia representativa, hay una enorme fisura entre la iniciativa gubernamental y la iniciativa ciudadana en Colombia. Es de verdad preocupante, y cada vez esa fisura es más grande. No se conversan la iniciativa gubernamental y la iniciativa ciudadana en Colombia. Y también
en términos de la democracia representativa y de la democracia participativa, hay también una fisura importante. Y además de ello es como un celo, ¿no? Y se ve una a la otra como amenaza. Quienes ejercemos el libre derecho de la democracia participativa, sentimos a quienes tienen por la vía del voto popular la legitimación, ungidos por la democracia, para ser nuestros representantes, también el celo mutuo entre ambos modelos, sistemas absolutamente legítimos. Ambos son necesarios para la democracia, pero tenemos la urgencia como país de aproximarlos más. El tema de la confianza, que es un asunto muy preocupante hoy en el país. Pues miren, el tamaño de la desconfianza nos tiene envainados hoy en una polarización absurda, porque es la desconfianza la que nos tiene envainados hoy, porque no se compadece que un activo tan superior y tan importante como es la paz tenga un país dividido. Es la desconfianza. Bueno, medio dividido, debemos decirlo. Yo públicamente lo debo decir, yo soy un promotor asiduo y con trabajo muy fuerte, porque este domingo triunfe el sí. Pero claro, como la democracia es así, y no está mal que hayan voces altisonantes y distintas, esa es la democracia. Pero lo que no está bien es que no tenemos, y ese es el otro tema del que vamos a hablar, por eso he colocado este preámbulo para este punto que voy a mencionar, y es el que hace referencia a que somos desde la constitución una democracia participativa, pero que aún no nos consolidamos como tal, con otra necesidad, y es avanzar hacia una democracia más deliberativa. En Colombia tiene que empezar a cambiar, a propósito de lo que también nos decía el profesor Pugliese sobre la necesidad de construir consensos. Uno construye consenso desde la diferencia. En Colombia está ocurriendo algo que me parece sumamente peligroso, y es el que no respetamos la postura del otro. Y si el otro piensa y opina distinto, inclusive lo graduamos como un adversario, como un enemigo. Eso es peligroso, y más en esta polarización en que estamos. Lo que creemos es que esta coyuntura en que nos encontramos de país nos determina de verdad unos desafíos muy importantes. Los entornos de gobernabilidad territoriales, especialmente en Colombia, la gobernabilidad tiene debilidades muy grandes en los distintos niveles territoriales del país. Un elemento vital de la gobernabilidad es la confianza, miren. A mayor confianza, y es como un círculo virtuoso, ¿no? La gobernabilidad tiene un círculo virtuoso. A mayor confianza, mayor es el tamaño de la construcción de red que se asocia alrededor del bien común, de propósitos comunes. Eso no nos está pasando. Lo que está pasando es que unos sectores muy pequeños de poder del país toman decisiones que nos afectan a todos, pero también hay que decirlo, la responsabilidad nuestra como ciudadanos, que es toda también, no determina desde nosotros organizarnos, poner iniciativa nuestra para intervenir. Miren, a mí me parece extraordinario el escenario en que estoy hablando hoy. Cuando voy a las universidades, yo también soy docente universitario, me emociono mucho, porque los procesos hay que oxigenarlos con gente joven. Y debo decirles, hay un déficit, esa es la palabra, un déficit en Colombia
de planificadores, de orientadores, tomadores de decisión y además de gente que participe joven en los procesos de desarrollo. Eso es grave. Porque, también hay que decirlo, la planeación, yo lo digo jocosamente, pero es así, se nos envejeció la planeación participativa en Colombia. Cuando nos reunimos, pues el déficit de gente joven es muy alto. Y otra cosa, de gente joven preparada, ¿no? Es muy alto. Una frágil arquitectura de la planeación participativa en Colombia. La falta de voluntad política, también hay que decirlo. La norma colombiana, hay una norma que es la Ley 152, que fue la que regló el tema de la planeación participativa después de la Constitución, dejó muy al garete el tema. Y entonces lo dejó digamos, como a propósito del mercado, es un asunto como de libre mercado, ¿no? Es si el gobernante lo quiere o no lo quiere, o es si la sociedad lo quiere o no lo quiere. Seguramente es así, porque nadie va a imponer a nadie reglas de juego y formas para establecer relacionamiento alrededor de la construcción de formas democráticas para el desarrollo de manera impositiva. Nadie. Ni quien gobierna se lo impone a la ciudadanía y viceversa. No, tiene que haber una voluntad de construcción en conjunto. Es una decisión en conjunto. En Colombia, y eso también lo hemos visto, los réditos políticos de la participación, o sea, hay que darle a la participación que los gobernantes encuentren en ella un rédito político. O sea, porque no lo han... Hay regiones, Antioquia, por ejemplo, Medellín, es de los territorios en Colombia que mayor rédito político le ha encontrado a una forma de construir el desarrollo de manera más democrática. Y así lo entienden sus líderes, y así lo entiende la comunidad, porque encuentran en ello una relación de gana-gana, ¿no? Gana el Estado, gana la ciudadanía. Y avanza el Estado y avanza la ciudadanía de manera positiva. Pero son escasos las buenas prácticas de una forma sana, equilibrada, respetuosa y, hay que decirlo, que contribuya en la construcción de tejido asociativo en el país. Y el otro asunto tiene que ver con la capacidad instalada. Hay un déficit también de capacidad instalada para quienes actúan de manera activa y dinámica alrededor de la participación. La participación tiene que ser bien informada. Yo no puedo participar para decidir, concertar, negociar además, porque la participación tiene de eso, ¿no? Yo debo incidir, debo concertar, debo negociar, pero si no tengo la información, si no tengo las capacidades para ello, pues hago una participación de invitado de piedra. Me echan un cuento, me informan de unas decisiones ya preestablecidas y no más. Y yo lo que hago es servir de comité de aplausos. No, me excusan pues la crudeza, ¿cierto? Pero eso es lo que estamos, en eso se ha convertido nuestro ejercicio de participación, en eso ha venido convirtiéndose nuestro ejercicio de participación y en especial de la planeación participativa en Colombia. Ahora, en la coyuntura en que estamos, después de haber ustedes escuchado estas fisuras estructurales, digamos que el diagnóstico de lo que tenemos para mejorar tiene una filigrana mucho más delgaditica, pero en esta coyuntura es importante rescatar que le viene un nuevo momento de oportunidad a la participación y en especial a la planeación participativa en Colombia. Voy a hacer otra pregunta de profesor.
No les dé miedo levantar la mano. Levanten la mano quienes hayan leído los acuerdos de paz. Muy bien. Aquí nos fue mejor. Estamos más juiciosos. Se ve que hay buen trabajo de pedagogía. ¿Por qué lo pregunto? Miren, si ustedes analizan coherentemente los acuerdos de paz, tienen una columna vertebral. La columna vertebral de los acuerdos de paz es la participación. ¿Es cierto o no es cierto? Es su columna vertebral. Para darle un giro a Colombia, y ojalá sí un giro transformacional, en esa forma de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía. Esa es una oportunidad muy grande, de verdad. Está en nosotros, ojo, y en nosotros no es solamente en quien gobierna, es en nosotros, la ciudadanía, velar porque efectivamente eso se cumpla. Miren, en ese diálogo constructivo que ha venido generándose, porque hay que reconocerlo, ha venido mejorándose de cuenta de estos acuerdos, el diálogo constructivo entre la democracia representativa y la democracia participativa en Colombia. Y eso nos determina un desafío ya, a propósito del consenso. Colombia requiere un proyecto común de nación. Y qué mejor oportunidad que la paz sea el catalizador, el articulador de ese proyecto común de nación. Proyecto común de nación que también hay que decirlo, esa es otra fisura que hemos encontrado, debilidad, y es que este país sigue siendo demasiado y excesivamente centralista. Lo territorial y lo regional tendrá que venir a jugar ahora un papel de importancia superior. Y allí hay que construir entornos de gobernabilidad territorial para la política. Miren, los acuerdos, sus esencias son: a quienes se alzaron en armas no podrán volver a usarlas de cuenta de su inconformidad y de cuenta de una ideología, la que sea. Para eso están las vías de la democracia. Participación política, ¿cierto? Esencia vital de los acuerdos. Otra esencia vital de los acuerdos: participación ciudadana. Ha habido una parte del país que por la falta de presencia fuerte, vital del Estado, quedó al garete y por eso terminó en manos de una serie de actores que, bueno, ya ustedes conocemos qué ha pasado, ¿cierto? ¿Cuál es el desafío ahora? En aquellas zonas que queda el vacío, de manera inmediata, tiene que llegar la presencia del Estado, pero tiene que llegar con una vitalidad, y no es una vitalidad desde lo militar y policivo, no, es una vitalidad real, que la ciudadanía sienta el respaldo del Estado para su suerte. Y es allí donde esa necesidad de diálogo constructivo entre la ciudadanía y el Estado se vuelve una necesidad estructural. Y para ello es que hemos venido hace 2 años preparando, alistando al Sistema Nacional de Planeación del país. Hemos venido en un trabajo de diálogo regional muy fuerte, de diálogo territorial muy fuerte. Ahora le decía a Alfredo Rosero que ese diálogo nos debe conducir sin más aplazamiento a que Colombia dé un salto cualitativo en materia de cómo se relaciona el Estado y la ciudadanía, para que la participación se convierta en el soporte estructural de la paz territorial. La participación deberá ser ese soporte estructural, no otra cosa distinta. Y la participación debe
también contribuir en este nuevo escenario de país en la construcción de una sociedad más activa, más dinámica, más propositiva, más incidente. ¿Para qué? Para también se inicie la construcción de círculos virtuosos de gobernabilidad en Colombia, para la construcción de la paz territorial. Estos círculos deben aportar considerablemente a elevar la confianza. Y los dispositivos de participación que se diseñen, porque aquí viene otro asunto muy importante, es que esto lo vamos a tener que diseñar entre todos los colombianos. Y la invitación para ustedes es que ustedes, cuando digo ustedes es la universidad, mire, el sector académico deberá asumir un papel trascendental en esto. Para que en el diseño de esas plataformas de interacción nuevas, efectivamente se garanticen una nueva apertura democrática, obviamente mayor tamaño de participación ciudadana y ahora sí sin más aplazamiento del rompimiento definitivo del vínculo entre políticas y armas en Colombia. Eso nos corresponde como sociedad, eso no es un tema del gobierno, es un tema que es el gobierno tiene responsabilidad, pero nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad muy grande. Ya para terminar, cuando hemos conversado con la gente, a propósito de estas plataformas de interacción para la participación, ¿a qué le deben servir? ¿No? ¿Para qué deben servir? Y es la gente, yo aquí lo que voy a leer es lo que la gente nos está diciendo en el territorio en Colombia, el ciudadano a pie. Nos dicen, tiene que servir para combatir la corrupción, tiene que servir para combatir el clientelismo, tiene que servir para romper la relación entre crimen organizado y política, y tiene que servir para romper los modelos autoritarios en Colombia, para entrarnos y profundizar más en modelos altamente, profundamente democráticos. En ese diálogo, para efectos de la arquitectura institucional del Sistema Nacional de Planeación, del nuevo Sistema Nacional que se va a estrenar para la construcción de la paz territorial, lo que se plantea es una transformación en esa forma de relacionamiento Estado-ciudadanía desde un gran nuevo pacto ciudadano en Colombia y que serán pactos territoriales. Miren, la participación en Colombia se hace de manera sectorial o de manera aislada. Cada sector defiende su interés y no le interesa más la suerte de nadie más. Quienes representan los intereses de las mujeres con el respeto que merecen, no les interesa sino su suerte como mujeres y no hablan de nada más. Que no está mal, que cada cual defienda su interés. Quienes representan los intereses de los niños igual, yo represento a los afrodescendientes en el Sistema Nacional de Planeación. Y ese diálogo sectorial atomizado por separado le ha hecho perder a la ciudadanía el diálogo para la construcción de la concesión de lo que nosotros ya denominamos el bien común, que son aquellos asuntos sustanciales, estructurales para el desarrollo, para el futuro, que son inherentes a todos. Aquel proyecto del que usted hablaba, profesor Pugliese, de la hidroeléctrica, ¿no? Que sirve para generar, sirve para el agua, bueno. Ese diálogo integrado, estructurado y articulado tiene que romper la atomización que tiene el ejercicio de la participación hoy, para ponernos y nos alineemos alrededor de visiones de desarrollo, alrededor de formas de convivencia y de construcción de desarrollo unificadas, más allá de la diferencia. Por eso la parte deliberante se vuelve sustancial. El otro asunto es
el cómo implementar los acuerdos de paz desde una perspectiva de la sociedad civil. Esa discusión se tiene que empezar a dar. El papel de la sociedad civil en la construcción de los acuerdos de paz, y para eso la arquitectura que hemos venido diseñando del Sistema Nacional de Planeación se está disponiendo es precisamente para que le sirva de manera eficaz a esos acuerdos. Y cualquiera puede decir, no, pero es que el Sistema Nacional de Planeación no le tiene que servir solamente a la coyuntura de construcción de paz. Pues seguramente es así, pero para nosotros sí es el desafío y la tarea más grande e importante que tiene Colombia en su momento de historia. El proyecto común de nación del que les hablaba ahora debe resolver también asuntos como este. Los acuerdos de paz han ido a resolver el qué. Si ustedes cogen los acuerdos y los leen, están resueltos asuntos del qué, pero no resuelven el cómo. Y ese cómo sí lo vamos a tener que empezar a discutir nosotros en un diálogo estructurado como sociedad y con el Estado gobierno. Por ejemplo, el cómo es que se va a movilizar a la sociedad civil en la activación y reconstrucción del tejido social en Colombia, ¿no? A partir del diseño de planes de desarrollo, diseño de políticas públicas que sean inclusivas y además que sean lo suficientemente transparentes. Miren, aquel modelo de desarrollo odioso en Colombia, donde el instrumento de planeación le sirve a unos intereses pocos y mezquinos además. El interés privado prima sobre el interés colectivo hoy en Colombia. Hay que invertir, ¿cierto?, esa balanza. En el cómo trascender el concepto de democracia participativa, ya se los decía, hacia una democracia deliberativa. Usted se ha sentado conmigo al frente, no comparto su idea, pero se la respeto. Y de su idea y la mía, seguramente saldrá una idea intermedia que nos permita construir consensos. El cómo superar la atomización de la estructura inorgánica de la planeación. Ese es un desafío grande. Y cómo será el rol de los actores para la construcción de círculos virtuosos de gobernabilidad. Termino diciéndoles esto, miren, e invitándolos además a que ustedes hagan parte de la mayor oportunidad que nuestro país en su historia reciente puede tener. Y es la oportunidad de profundizar la descentralización, de profundizar la democracia, generar un marco de mayor autonomía territorial en Colombia, contribuir en ese mejor relacionamiento entre la democracia participativa y la democracia representativa, y obviamente en trabajar en el diseño de cómo vamos a reducir esas asimetrías que hay en el desarrollo en Colombia, y en especial las asimetrías entre el desarrollo urbano y rural. Eso nos corresponde a nosotros. Y la buena noticia que yo debo dar es que sí y uno tiene que ser fiel a la verdad, en unas discusiones profundas, fuertes que hemos dado con la institucionalidad del país, hoy encontramos que hay voluntad para esto. Por lo menos de quienes están en este momento ostentando el poder gubernamental en Colombia, hay voluntad para esto. Termino simplemente diciéndoles que desde el Sistema Nacional de Planeación, en términos de su arquitectura, se ha venido diseñando toda una estrategia para darle respuestas desde ellas a todas estas fisuras, pero también al marco de oportunidades del que les he hablado,
Y esta nueva estructura parte de un principio, de 3 principios rectores. El primero, integración. Es un principio estructural del sistema. ¿Un sistema qué es? Es la integración, es la articulación, la suma de partes, ¿no? Segundo principio rector, incidencia. Que sea vinculante lo que la ciudadanía plantea. Miren, los acuerdos traen una figura que se llama las audiencias públicas de desarrollo. Y esas audiencias tienen carácter vinculante. O sea, ya el gobernante no se va a quedar solito él decidiendo, como decía, desde un ejercicio de planeación estratégica o de planeación estratégica situacional, el profesor que me presidió, sino que tendrá que ser, y por eso le compramos, de una vez se lo digo, profesor, le compramos su metodología de planeación participativa y construcción de asociatividad para el desarrollo. Eso es lo que requiere Colombia hoy. Ese sistema tiene una concepción territorial distinta hoy a como lo concibió la Constitución. La Constitución lo concibió en un nivel municipal, departamental y nacional, pero no articulados, por compartimentos. O sea, no se hablaba hasta hace poco, hasta hace 2 años, el sistema, el Consejo Territorial de Planeación del municipio de Docordó en el Chocó, no se conversaba con el Consejo Departamental de Planeación del Departamento del Chocó, y menos con el nivel nacional. Miren, hoy tenemos un diálogo integrado, estructurado al interior del sistema. Y hemos concebido lo que se llaman sistemas subregionales y regionales de planificación, que la suma de ellos constituyen el Sistema Nacional de Planeación. ¿Qué quiere decir eso? Los territorios en Colombia históricamente y por relación funcional además comparten su dinámica económica, su dinámica social, su dinámica cultural. O sea, un municipio no es, su historia no es del perímetro del municipio hacia adentro. Él tiene articulación funcional, vital además de día a día con su municipio vecino. Aquellas zonas, sobre todo altamente incididas por la violencia, pues no se trata de llegarle a cada municipio con una solución específica de manera exclusiva para su municipio únicamente. No, ahora es, y en el interior también de los acuerdos, que va a ser además el instrumento a través del cual se va a planificar el desarrollo de la paz. Grábense ese instrumento, planes, se llaman PEDET, Planes Estratégicos de Desarrollo Territorial, los PEDET. Va a ser el instrumento de planificación a través del cual Colombia va a construir la paz territorial. Pero tiene 2 elementos muy importantes para mi criterio y nuestro criterio como Consejo Nacional de Planeación. Primero, que son de mediano y largo aliento, no están pensados para 4 años. Colombia cada 4 años tiene una agenda de desarrollo que el gobierno que llega la cambia, ¿sí? No, estos son planes pensados a 8 y 12 y hasta más años. Otro elemento importante, esos planes ya no afectan a un municipio, sino a la suma de varios municipios que son o provincia, subregión o zona, ¿no? Para resolver ofertas más articuladas, más ordenadas. Mire, no se compadece que municipios tan pequeñitos que comparten una misma subregión o provincia, cada uno tenga su propia solución de salud, cada uno tenga su propia solución independiente de basura, su propia solución independiente, no. Hay que empezar a articular mucho más el desarrollo en Colombia, a integrarlo mucho más. Y eso va a ser a través de esos sistemas subregionales o provinciales de planificación.
Los sistemas regionales son ya la suma de departamentos que comparten la región Caribe, por ejemplo. Ustedes saben que el Caribe tiene el anhelo, no de ahora, no, de años, de ser un sistema de planificación como región autónoma. Ya termino. Solo para decirles al final que hoy tenemos un sistema nacional de planeación en construcción, en marcha, construido con la gente. Se va a presentar ahora por la vía del Fast Track. ¿Saben qué es el Fast Track, no? El Fast Track, bueno, yo lo voy a decir como somos, pues en el lenguaje nuestro, eso es un tecnicismo que le han puesto, Fast Track es la vía rápida. Al presidente de la República se le entregaron, a través de una ley, unas facultades excepcionales para que inmediatamente, y así va a ser, Dios mediante, el día domingo le hayamos dado el mandato popular de aprobación a través del plebiscito a los acuerdos de paz, inmediatamente inicia un proceso de aquí a diciembre de toda la instrumentación del marco legal para la construcción de la paz territorial. Al presidente de la República se le entregaron unas facultades, inicialmente por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Durante el tiempo, el cual todos aquellos marcos legislativos necesarios para la implementación de los acuerdos, de manera autónoma, los tramita ante el Congreso, y por eso se llama Fast Track, por eso se llama vía rápida. El Congreso tiene también unos espacios muy reducidos para su aprobación. Uno de los proyectos que va a ir en esta primera generación de Fast Track es el de garantías a la participación y promoción de la participación. Esta nueva estructura del Sistema Nacional de Planeación Participativa de Colombia irá a convertirse en norma en ese proyecto. Yo les agradezco su paciencia. Aquí tenemos muchas cosas para compartirles. Simplemente decirles, estamos trabajando muy fuerte, de verdad, con un compromiso de colombianos y colombianas que hacemos parte de este sistema. En Colombia hay, para que ustedes lo tengan claro, ya una cifra cercana a 20.000 colombianos y colombianas que hacemos parte del Sistema Nacional de Planeación Participativa del país. Ese ejército de mujeres y hombres de buena voluntad que aspiramos se ponga creciendo y amplíe y crezca, es el que queremos que ustedes, al que queremos que ustedes se sumen, y esa es la invitación cariñosa y afectuosa que les hago. Muchas gracias, y bueno, ahí estamos, esa es su casa, el Consejo Nacional de Planeación del país es su casa, estamos a la orden. Allá, cada que necesiten, estamos para servir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Freddy Vega Fernández. Les voy a pedir que las preguntas que tienen para él, por favor, las tengan anotadas. Vamos a darle paso precisamente a nuestro segundo conferencista y luego hacemos una ronda de preguntas con ambos conferencistas. Aprovecho para pedirle a la gente que está vía streaming para que vayan formulando sus preguntas y acá las vamos anotando para después pasarlas a los dos conferencistas. Siguiendo un poco la planeación y los tiempos que hemos planeado, implican efectivamente a veces… No, espera. ¿Sí? ¿La otra conferencia? No, yo tengo, qué pena, miren, No. esto es medio irrespetuoso. Yo tengo ahora en Tunja, debo salir ya a una reunión que tengo en Tunja, entonces yo no me podría quedar. Okay. Entonces, bueno, cambiamos nuevamente la metodología. Daríamos paso entonces a unas preguntas por parte del público para aprovechar la presencia del doctor Freddy Vega. Veo manos. Bueno. No.
Todo muy claro. O fue todo muy claro, o no les generó la suficiente interés, o no entendieron nada. Acá tenemos una intervención. Sí, estrecho el tiempo, ¿no? No es una pregunta, es una anotación en el sentido de que me parece que no podemos hablar de la participación ciudadana de manera global. Me parece importante diferenciar la participación ciudadana, que es dada desde los sujetos como individuos, a la participación comunitaria. Y en eso, muchas poblaciones colombianas, los indígenas, los afrodescendientes, muchos campesinos, tienen una experiencia larga. Entonces, me parece que es fundamental no solamente pensar en la construcción de nuevos modelos, pensar en la construcción de comprar nuevas metodologías, sino también de cómo rescatar, ¿cierto? Porque es justamente la oportunidad que tendrían esos pueblos de mostrarnos un saber y de ser visibilizados también desde ese saber legítimo, ¿no? Entonces, es también hacerle fuerza a la participación comunitaria, porque es ahí, en los planes de vida de esas comunidades, o desde los planes de vida de esas comunidades, que se va empezando a sumar para un proyecto de nación. Y es ahí, desde esa organización comunitaria, que se puede también empezar a hacer presencia, digamos, de lo que sería el diálogo entre Estado y comunidad en los territorios. Muy importante, miren. Muchas gracias. Es que lamentablemente, de verdad, el tiempo es corto para uno poderle contar en mayor profundidad del tamaño del trabajo que hemos venido haciendo. Pero creo que en alguna parte de mi intervención hice mención, creo que fue al comienzo, cuando yo les hacía la diferenciación entre la participación que es reglada por iniciativa del Estado, ¿cierto? Y aquella que es de iniciativa ciudadana. O sea, acuérdense que les hacía yo la diferencia, pero también la necesidad de articular al Estado, al sistema estatal con el sistema social. Miren, ¿qué estamos en este momento construyendo? Un banco de buena práctica de planeación participativa en Colombia. Porque lo que queremos es que ese banco sea la fuente, ¿cierto? Para también desde ella beber de lo que ya se ha hecho bien. Aquí no nos vamos a inventar que el agua moja. Usted tiene toda razón. Colombia tiene desde la iniciativa, y hay que decirlo. Recuerden que les decía que es increíble cómo movimientos que no están reglados como el de los pueblos y el movimiento campesino, ha logrado una movilización del país y ha logrado una capacidad de negociación también, hay que decirlo, y de concertación, sin ser espacios de participación legítimamente establecidos por la ley. Bueno, esas experiencias, sumadas a lo que han hecho los indígenas, indiscutiblemente lo que tiene el pueblo indígena en capacidad de experiencia para aportar desde sus formas y sus proyectos de vida y su ordenamiento como comunidad, pues ahí hay un activo sumamente importante. Ese banco, además, o propaganda también, los invitamos a que ustedes se sumen a él. La ley de participación, además, dejó un asunto que se llaman incentivos a la participación. Y los incentivos es para aquel tipo de proyecto de iniciativa comunitaria, fundamentalmente, que es una muy buena práctica, cómo apoyarlo, cómo ayudarlo a que se robustezca, a que crezca y a que se multiplique como buena práctica. Entonces los invitamos a que miren, a mí no saben cómo me duele perderme el resto de este día de trabajo, porque sé que ahora vienen a contar unas experiencias, iniciativas,
y lamentablemente me tengo que ir para Tunja a cumplir otro compromiso que tenemos allá. Entonces, pero ahí queda abierta la puerta, ¿no? Pero muy buena reflexión. Muchas gracias. Aprovecho para ofrecer excusas de parte de nuestro tercer invitado, que era el profesor Marcelo Caruso, quien por obligaciones de la Defensoría del Pueblo no nos pudo acompañar. Gracias a que él no vino, pudimos extender un poco la charla que acaban de escuchar y podemos darle paso a nuestro siguiente conferencista, que es el doctor Carlos Hugo Sierra. El doctor Carlos Sierra es doctor en Sociología de la Universidad del País Vasco. Ha realizado estancias como investigador postdoctoral en la Universidad de Gran Bretaña, con trabajos relacionados con la visualización científica, modelos representacionales de la medicina occidental y lógicas epistemológicas de la tecnociencia contemporánea. Doctor Sierra. Se me perdió. Bueno, entonces los dejo con el doctor Sierra y la conferencia Conservando el canasto del conocimiento, claves epistemológicas para un modelo etnoeducativo crítico. O si quieres pasármelas porque estoy con el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí. Gracias, por supuesto, a todos los organizadores de este evento. Y bueno, decir dos cositas. Por mi trayectoria, a mí me había planteado un poquito la conferencia o la charla, hablando de cosas un poco bizantinas y un poco abstractas sobre epistemología, pero inmediatamente los organizadores dijeron, no, bueno, céntrate en las experiencias que tienes en tu trabajo, concretamente en la Amazonía. Lo que voy a tratar de hacer de manera sinóptica y resumida es bajar lo que nos ha comentado el anterior conferenciante, es decir, todo el sistema general, abstracto, de planificación, de participación, a aspectos o cuestiones concretas que yo he vivido desde el año 2009, porque he estado trabajando en el Departamento de Amazonas, desde esa época realizando cooperación internacional y desde hace año y pico, debido a mi incorporación a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, también estamos trabajando en el propio Departamento de Amazonas, ¿no? Por lo tanto, yo no me voy a hablar de conocimiento, de la ruptura, la necesidad de romper esa jerarquía de conocimiento. Siempre ponemos el conocimiento científico, el conocimiento racional occidental en la cúspide y lo ponemos en el inferior al conocimiento ancestral indígena. Voy a hablar, ya lo aclaro, de las comunidades indígenas amazónicas, por lo menos las que están ubicadas en el Departamento de Amazonas, ¿no? No voy a hablar de eso, a pesar de que es importante una labor que ya ha sido mencionado, pero todavía no sabemos cómo lo va a hacer Colombia, integrar precisamente el conocimiento el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas a los sistemas generales de docencia, academia, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que, por ejemplo, ya estaba avanzando Bolivia cuando incorpora el conocimiento ancestral en el propio texto constitucional. Y esto es muy importante porque los sistemas de conocimiento ancestral que tienen las comunidades indígenas en muchas ocasiones tienen sistemas de ordenación del mundo igual o más sofisticados que el de la propia ciencia. Por lo tanto, esto es un trabajo que hay que realizar. En otras partes del mundo ya se han realizado. Por ejemplo, el conocimiento tradicional chino ya está incorporado en muchísimos departamentos universitarios, etc. Por lo tanto, hay un reto muy importante, no solo para el conocimiento ancestral indígena del Departamento de Amazonas, sino el conocimiento precolombino a nivel casi de Sudamérica para que empiece a ser reconocido. Y luego otra cuestión que también me gustaría, tampoco voy a hablar de conceptos tan polémicos como desarrollo, ¿no? Desarrollo, bien común, en realidad, a pesar de que en Colombia tiene sus particularidades, salvando las distancias, son problemas que están en pleno debate y en plena consideración en todas partes del mundo. En Europa, por supuesto, en Europa se ha roto esa idea clásica de participación en los sistemas democráticos formales occidentales.
se ha roto esa idea de bien común y de participación. Lo estamos viendo en un contexto de crisis económica en España, en Francia, etcétera, etcétera, donde hay grandes conflictividades que manifiestan precisamente la ausencia de esa, en la realidad, de esa quimera ideal que es el bien común, que es un concepto abstracto, pero lo que hay que hacer es bajarlo a la realidad, ¿no? Y hay otra cuestión que a mí me gusta, y lo he enlazado escuchando al anterior conferenciante, y lo voy a enlazar para el tema de la integración. Pero también es muy característico para el tema del conocimiento. Para conocer y para conocer ciencia, desde Aristóteles hasta la actualidad, el sentido que siempre se ha utilizado, por lo menos en la ciencia occidental, como ya vemos, como ya he dicho anteriormente, también hay otro tipo de ciencia no occidental, igual de valiosa, pero en el caso de la ciencia occidental, el sentido que siempre se ha utilizado es el de la vista. El ojo es el que ha guiado la ciencia occidental, el desarrollo, esa idea de desarrollo y progreso. Sin embargo, aquí me gustaría, no solo para la ciencia, para la integración, también para la participación, etcétera, me gustaría utilizar otro sentido que en Occidente en muchas ocasiones ha quedado olvidado, relegado al ostracismo, y es el sentido del oído, de la escucha. Yo creo que para conocer, para fomentar la integración, para fomentar la participación, hay que hacer un ejercicio de escucha. Y eso es lo que llevo haciendo desde el año 2009 en el propio departamento de Amazonas, ¿no? Entonces, vamos a pasar, por favor, previamente la primera. Parece que hay un... Yo les quería poner en pantalla un personaje que muchos de ustedes conocen, ¿no? Que es el señor Antonio Bolívar, el señor Caramacate, el personaje de Caramacate en una película que ha sido candidata a los Oscars y que se llama El abrazo de la serpiente. Bueno, yo he escuchado mucho a Antonio Bolívar porque es un indígena ocaina que vive en estos momentos en Leticia. En realidad, procede de un corregimiento al norte de Leticia que es La Chorrera. En estos momentos, frente al oropel que ha habido, frente a grandes iluminancias, donde hasta el presidente de gobierno ha deseado suerte a la película, yo voy a mostrar un poco las sombras que reflejan esa serie de problemas de participación, de desarrollo que existen, ¿no? Él pertenece a un pueblo en el que prácticamente solo hay 50 personas en el corregimiento de La Chorrera y hay 3 abuelos, entre ellos él. Él vive en unas condiciones absolutamente precarias en la ciudad de Leticia. A pesar de que ha ido a Cannes, ha ido a Hollywood, no ha tenido mucha rentabilidad ni le ha beneficiado mucho monetariamente para poder construir su vivienda en adecuadas condiciones. Pero, además, él pertenece a una etnia que es minoritaria, está en franca desaparición y solo hay 3 abuelos que conocen la lengua ocaina, que es absolutamente difícil. La lengua ocaina y todo el conocimiento ancestral. Mueren esos 3 abuelos y muere, como decía von Humboldt, un mundo. Porque la lengua también es un mundo, es una forma de expresarse, es una forma de proyectar un mundo. Yo, antes de que hiciera la película, yo he tenido alguna serie de diálogos con él. Precisamente estábamos elaborando un diagnóstico sobre las lenguas por parte de una institución. Y él me comentaba y me planteaba la analogía del mochilero. Me decía, nuestra cultura y todas las culturas indígenas es como el mochilero, la oropéndola. Ya está gestándose desde que el niño está en el útero materno, porque escucha los sonidos de su mamá, pero también escucha todo lo que hay alrededor. Por eso yo enlazo mucho la idea de cultura, primeramente con un sistema de educación propio, pero también con la territorialidad. Y esto es muy importante, porque las comunidades indígenas representan un modelo de territorio en donde se deposita la particularidad existencial de esa comunidad. Todavía es un territorio particular y vivencial frente al modelo absolutamente globalizador en el que vivimos.
en donde habitamos espacios cada vez más estandarizados y cada vez más homogéneos. Y si podríamos llegar más lejos, incluso desterritorializados. ¿De acuerdo? Yo he tenido el privilegio de viajar por muchas partes del mundo. Y cuando estaba en China veía los mismos centros comerciales que veo en Bogotá. Se está perdiendo los elementos de personalidad y particulares y cada territorio se convierte en una franquicia. Y ustedes tienen, por supuesto, la innovación tecnocientífica más importante de desterritorialización, de eliminación de ese soporte existencial que es aquello que tienen aquí, el Internet y el celular. Actualmente vivimos en un espacio homogéneo donde se están comprimiendo el espacio y el tiempo. Vivimos el momento y ni siquiera vivimos nuestro entorno. Precisamente las comunidades indígenas tienen la importancia porque son los últimos reductos de vivencia existencial del entorno y de creación de cultura en torno a su medio ambiente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo que vengo de una cultura también muy antigua, yo vengo del País Vasco, que es una cultura preindoeuropea, nosotros todavía tenemos un término que se llama, en nuestra lengua materna, erremiñá, que significa, cuando yo estoy lejos, como aquí, me viene el erremiñá, es decir, el dolor de tierra, el dolor de la tierra, porque nosotros también consideramos como las comunidades indígenas amazónicas que nuestra tierra es amalurra, es decir, madre tierra. ¿Y qué significa el territorio para las propias comunidades indígenas? En primer lugar, el territorio es el axis mundi, es decir, el eje que vincula cielo y la tierra, y es el lugar fundacional de origen de la propia comunidad. Yo he estado trabajando mucho con los ticunas y especialmente con los huitotos del corregimiento de La Chorrera. Y siempre me dicen, allí en La Chorrera hay una cueva de donde hace miles y miles de años salieron los primeros hombres de la etnia huitoto. Ellos tienen bien localizado el origen, nosotros ya lo hemos perdido. ¿Pasamos? Es también el lugar para ellos en donde espacio y tiempo se comprimen, donde pasado, presente y futuro se unen y se convierte en un espacio atemporal a través de sus bailes, de sus rituales, porque esos rituales nos llevan al tiempo cíclico, nos llevan al origen constantemente, nos llevan al principio de los tiempos, y ese principio se hace presente y se representa, es decir, se vuelve a la presencia a través de los propios rituales. De ahí la importancia del territorio que tienen las propias comunidades. ¿Pasamos? Por supuesto, dentro de este juego del pasado, también el territorio es una forma de cultura histórica, de cómo entienden las comunidades indígenas su propia historia. Y hay acontecimientos que han afectado al territorio muy desgraciados en la época contemporánea, concretamente a principios del siglo XX. Esta es la Casa Arana, que está en pleno Cabildo Centro de La Chorrera. La Casa Arana, como ustedes ya sabrán, es el centro de operaciones de toda la industria cauchera que se produjo y el gran desplazamiento y genocidio de los indígenas en el Putumayo, a través de Julio César Arana y todos sus trabajadores y, podríamos decir, compañeros estratégicos de esa labor, ¿no? Esta Casa Arana en estos momentos está en franca decadencia, sus estructuras están a punto de caer. Nosotros hemos mandado una notificación al Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio, y vamos a ver si se nos contesta. Esto también es participación, esto es integración, porque esto es la memoria histórica de todo un país, ¿de acuerdo? Si hablamos de participación e integración, esta también es una forma de integrar en la memoria colectiva del país a las propias poblaciones indígenas del propio Putumayo. ¿Pasemos? Por supuesto, el territorio es la materia nutricia de donde crece la vida, donde crece la abundancia, lo que ellos consideran la abundancia, ¿no? Donde se garantiza, pasemos, también la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Pasemos a través de un territorio especial que es la chagra. ¿Ustedes conocen lo que es la chagra? La chagra es un sistema de policultivo estacional donde los indígenas abren espacios de 3-4 hectáreas sobre el bosque
Y cultivan de todo, desde la yuca hasta árboles frutales. ¿De acuerdo? Y al cabo de 3, 4 años, cuando la tierra está cansada, vuelven a cerrar y se van a otra parte, porque es un sistema de policultivo nómada. Van de una parte a otra, ¿no? Pero al mismo tiempo, es el lugar donde se gesta la palabra. Es el lugar donde se crea cultura. Aquí están viendo el Mambiadero, que es uno de los lugares sagrados dentro de la Maloca. Al principio, en la primera diapositiva, hemos visto una Maloca nocturna, que es la casa comunitaria ancestral de los clanes, de los pueblos indígenas amazónicos. Pues hay un lugar sagrado donde se cultiva el mambe, que es una coca tostada con otra serie de sustancias, el yarumo negro y otra serie, donde los hombres hablan, donde crean palabra, donde el pasado original se hace presente y al mismo tiempo donde vigilan que todas las fuerzas de la naturaleza tengan su orden específico. ¿Por qué? Porque las comunidades y los pueblos indígenas también han construido su orden. Tienen en cierta manera su propia planificación. ¿Y qué pasa cuando la planificación del Estado, es decir, el cosmos o el orden del Estado, llega a esos territorios y trata de imponerse y sustituir a ese orden, o a ese cosmos, o a ese sistema de planificación que ya estaba planteado? Eso me ha ocurrido cuando yo he estado trabajando sobre el terreno y lo vamos a ver ahora, ¿no? Hay un problema primeramente de territorialidad. En primer lugar, como hemos visto, mi idea era justificar la esencia, la esencialidad y la fundamentalidad del territorio para los indígenas. Pero cuando se les quita el territorio, entonces, ¿qué se les quita? Pues se les quita todo esto que hemos mencionado previamente. Y realmente en Leticia, especialmente en Leticia, hay un proceso de presión territorial sobre todos los resguardos de las comunidades. Están llegando colonos blancos, están comprando todas las tierras adyacentes. Y, por ejemplo, yo he trabajado en la comunidad de San Sebastián, que es una comunidad que está a 6 kilómetros del núcleo urbano de Leticia. Entonces, se han convertido en un resguardo mínimo. No pueden hacer chagra, porque las chagras son de 3-4 hectáreas y encima son rotativas. Por lo tanto, ya se dedican a hacer huertas. Y al mismo tiempo, todo su sistema de asentamiento, que era muy extenso en su distribución con malocas, se ha reducido y empiezan a adoptar sistemas de asentamiento occidentales. Construyen ya casas de cemento y ladrillo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay una presión territorial muy fuerte, cada vez más fuerte y progresiva sobre las propias comunidades indígenas. Hay un tema que es el fenómeno educativo, que creo que se mencionaba en este tema, en este debate. Bueno, hay dos espacios, que yo ya los he mencionado previamente, que son esenciales para la transmisión intergeneracional de la cultura ancestral indígena y del acervo de conocimiento tradicional de los pueblos indígenas amazónicos. Uno es la Maloca. La Maloca es ese espacio comunitario donde se hace la vida cotidiana, pero desde lo más práctico hasta, como ya hemos dicho, el mambeo. Es decir, por la noche los hombres se reúnen en torno al mambeadero y hablan de todo. Y practican canciones que estaban casi olvidadas y las transmiten a los jóvenes, con lo cual se garantiza la transmisión intergeneracional. Y hay otro espacio que es el de la chagra, protagonizado mayoritariamente por la mujer. La mujer, como en todas partes, es cabeza de familia y es la protagonista y la que lleva el peso fundamental de todo, también en las comunidades indígenas. Y en la chagra, la mujer no solo garantiza la soberanía alimentaria de todo el clan, no solo garantiza la diversidad genética y se convierte en una gestora medioambiental, sino que también lleva a los niños y les enseña a identificar plantas y con eso les enseña también el lenguaje y la cultura. ¿Qué pasa cuando llega el Estado y viene con sus colegios? Primeramente, no voy a entrar en el tema curricular porque ni siquiera hay profesores bilingües que enseñen a los propios niños indígenas la importancia de su cosmología, la importancia de su etnobotánico y encima que lo expresen en su propio lenguaje. Pero hay un tema muy importante, que es la expropiación espaciotemporal. Los niños ya no se les lleva a la Maloca o a la chagra a aprender. El abuelo ya no es una figura protagónica en la enseñanza, sino que tienen en muchos casos que desplazarse kilómetros hacia la escuela o el internado,
donde se les establece en otro espacio y en otro tiempo, un régimen de espacio casi en términos Foucaultianos, permítanme. Es decir, un régimen disciplinario de espacios y tiempos absolutamente diferentes. Eso les provoca una gran desorientación a los propios jóvenes indígenas. Otro de los problemas es la propia planificación territorial. Es que, como ya he dicho, las comunidades ya tienen su propia planificación y tienen su sistema acordado de geografía o cartografía ancestral, donde, miren, este es el territorio de los Huitoto y este es el territorio de los Bora y este es el territorio de los Ocaina y este es el territorio de los Ticuna. Precisamente uno de los grandes problemas que hubo hace décadas de conflictos intertribales fue el sistema de reterritorialización que estableció el gobierno. Y ahora les voy a poner un ejemplo muy, muy concreto. En estos momentos la WWF, que es una organización, se le ha encargado, no sé por quién, ha tenido o financiación extranjera o lo que sea, está precisamente estableciendo una cartografía en el departamento de Amazonas. Y va a haber muchísimos problemas, ya los anuncio. ¿Por qué? Porque ha hecho una cartografía en determinados territorios donde lugares sagrados están fuera del territorio, por ejemplo, Huitoto, y están dentro del territorio Ocaina. Es decir, hay que escuchar, hay que aprender para hacer buena planificación. Esto es muy importante. El otro día me reuní con la directora de Equidad de Género del departamento de Amazonas, porque ya han terminado su plan de desarrollo departamental. Y me comentaba toda orgullosa que por primera vez habían incluido en el plan departamental de desarrollo una sección mínima para las mujeres. Y yo les decía, bueno, pues está muy bien, es un logro. Han hecho un instituto de mujer donde la política de género es servir chocolatadas a todas las mujeres, y entonces creen que están haciendo política de género, ¿no? Y yo les decía, pero vamos a ver, primeramente están hablando de mujer. ¿Y por qué no hablan de mujer indígena? Cuando el 95% de la población, es indígena en el propio departamento de Amazonas. Es decir, las secciones de indígena y de mujer indígena son absolutamente minoritarias dentro de un plan de desarrollo donde el 5% es población blanca, podríamos decir, entre comillas, y el 95% es población indígena. Y al mismo tiempo, si ustedes me están planteando esto, ¿no se dan cuenta de que la mujer participa en todas las áreas que ya están descritas en el plan de desarrollo? Es decir, lo que en los proyectos de cooperación bajo el modelo europeo se plantea como un enfoque de género transversal. Es decir, el género tiene que estar transversalizado. O es que la mujer no participa en la economía, o es que la mujer no participa en la economía productiva. Bueno, pues en la sección de economía productiva tiene que estar ya presente la mujer. O es que la mujer indígena no genera cultura y ayuda a preservarla. Por lo tanto, en la sección de cultura tiene que estar presente la mujer. La mujer tiene que estar presente en todas las partes. Sin embargo, se tiene una concepción absolutamente errónea de cómo debe incorporarse tanto a las comunidades indígenas como en este caso la propia mujer indígena. Pasemos. En mi caso, yo he trabajado cooperación internacional con ellos. Desde el País Vasco hemos trasladado financiación, conocimiento técnico para ayudarle a las propias comunidades desde el 2009. Y yo lo que yo he hecho es escuchar y he aprendido muchísimo, muchísimo he aprendido. Además yo venía del ámbito de la academia y yo no sabía casi hacer proyectos de cooperación. He aprendido a través del error, Esto también es planificación y la cooperación internacional también se incorpora a los procesos de planificación general que puede tener el gobierno de Colombia como un país todavía receptor de cooperación internacional. Pero he aquí que cuando el conferenciante anterior mencionaba el desequilibrio, también existe desequilibrio en este campo. Y además yo les diría que si superponemos los mapas, por ejemplo, de desarrollo de ciencia y tecnología, de cooperación internacional y podríamos decir, las coordenadas de desequilibrio territorial que planteaba el conferenciante, yo les digo que prácticamente son las mismas, porque tiene que ver con un sistema absolutamente centralizado. Por ejemplo, en ciencia y tecnología entramos no en los círculos virtuosos, sino en los círculos viciosos. ¿Quiénes son los puntos centrales donde desarrolla ciencia y tecnología en Colombia? Pues está claro, ¿no?
Está Bogotá, está Medellín, está Cali, está Barranquilla. ¿Por qué? Porque son la gente que tiene más cualificada, ¿no? Y por el otro lado, no hay inversiones en ciencia y tecnología. Por supuesto, en Colombia la inversión en ciencia y tecnología respecto a su Producto Interior Bruto es de los más bajos de Sudamérica. Estos son todos los elementos fundamentales. Para plantear una democracia deliberativa, para plantear una democracia participativa, primeramente tendremos que trabajar la educación. Porque sin educación no hay ciudadanía crítica. Y sin ciudadanía crítica no hay esa democracia participativa o deliberativa. Si ustedes ven cuáles son las democracias más desarrolladas, que yo las ubicaría en el norte de Europa, es decir, en toda la zona de Escandinavia, son países donde la inversión en educación tiene los mejores sistemas educativos del mundo y la inversión en ciencia y tecnología son las más altas. Pero es que también ocurre con la cooperación internacional. Fíjense, el Departamento de Amazonas, que podría decirse que por sus indicadores, a tenor de sus indicadores, necesitaría más cooperación internacional, es uno de los departamentos que menos cooperación internacional recibe. Y les voy a explicar por qué. ¿Saben ustedes qué departamento recibe más cooperación internacional? ¿Se lo imaginan? Departamento de... Está Nariño, por un lado, por supuesto el departamento de Antioquia, que no sé si es el segundo o el primero, y Cauca. Y Cauca, pues porque hay también organizaciones que están... ¿Ustedes no saben que hay 500 organizaciones europeas que están trabajando en Colombia? Bueno, pues todas están concentradas ahí. ¿Y saben ustedes por qué? Porque el departamento de Antioquia se ha dedicado a formar a gente cualificada que sabe formular. Y entonces participa en los sistemas de regalías y puede acceder a todos los sistemas de cooperación. Y esto se convierte en un círculo vicioso, porque el departamento de Amazonas, entre otras cosas, no tiene a gente cualificada para hacer formulación. Y, por supuesto, no accede a todos los recursos de regalías y prácticamente no hay cooperación internacional. ¿De acuerdo? Lo que quería decir también es que, además de esto, la participación, o cuando trabajamos en sistemas de planificación, la propia comunidad que va a ser receptora de esa actividad debe estar involucrada absolutamente desde la primera fase. Esto es algo claro en el ciclo de vida de un proyecto de cooperación internacional. Ustedes están viendo el ciclo de vida de un proyecto de cooperación internacional. Primero hacemos la programación y el diagnóstico del problema. Entonces, para hacer el diagnóstico del problema, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Venir como un satélite o del otro lado del mundo o de Bogotá para decir, es que ustedes tienen este problema? No, primeramente tendremos que escuchar, ¿no?, a las poblaciones, en este caso a las comunidades indígenas, y escuchar cuál es el problema, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus particularidades y trabajar en acompañamiento y en enriquecimiento mutuo para, primeramente, determinar cuál es el problema y encontrar la vía para poder arreglarla. Es que me he encontrado cosas tremendas allí. Me he encontrado cosas tremendas. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo, no quiero hacer contrapublicidad, pero es un ejemplo muy reciente. En estos momentos el SINCHI, ustedes conocen el SINCHI, es el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Llevan 30 años trabajando allí en el Departamento de Amazonas. Y con la Universidad Nacional, creo que son las dos únicas organizaciones que han obtenido un proyecto por regalías sobre humedales. Fíjense ustedes que esa gente está preparada y conoce sobre el terreno. Bueno, pues han desarrollado el proyecto, les han aceptado el proyecto, les han dado miles de millones de pesos y ahora se van al trapecio amazónico y a Puerto Nariño a informarles del proyecto. Claro, la organización Aticoya, que es la organización de indígenas Cocama, Ticuna, Ibora creo que es, les han dicho que no hacen ninguna investigación y les han cerrado el municipio entero. No entra ninguna investigación del SINCHI aquí. ¿Qué nos ha aportado el SINCHI? Yo hablo un poco en el discurso de ellos. ¿Qué nos ha aportado el SINCHI? Y ustedes ahora vienen a imponernos un proyecto que ni siquiera ha estado consensuado, ni se ha socializado, ni se ha informado de nada, ¿no?, sobre ese tema. Cuando hablamos de participación, estamos hablando de eso, sobre el terreno. Yo les voy a explicar otro ejemplo más. Hubo una organización internacional muy interesante que... con muy buena intención, pero como dijo Buda, a veces se quiere hacer bien y realmente se hace mal, ¿no?
Entonces, recaudó miles de millones para crear, miles de millones de pesos quiero decir, para crear una radio comunitaria. Como ustedes podrán intuir, el tema de la conectividad y de la conexión, también hay un problema de desequilibrio en conectividad. Esto que dicen que está conectado, yo les animo a que vayan a Leticia, cuidado, al centro, y que abran una página web. Van a tardar exactamente 1 hora y cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense si van a los diferentes puntos o corregimientos. Ahí, el celular, yo en La Chorrera tengo que subir a una montaña todas las tardes donde hay conexión y entonces ahí sí puedo comunicarme. Entonces, también hay desequilibrio en el término comunicacional. Por lo tanto, es tan necesario el tema de las radios comunitarias. Oye, ¿y financió en una comunidad una radio comunitaria? Sin haberlo solicitado las comunidades. Ahora sí, las comunidades algunas de ellas están solicitando radios comunitarias. Bueno, al cabo de unos meses volvieron porque estaban preocupados, porque la radio no estaba en funcionamiento. Claro, no lo necesitaban. Entonces, ni siquiera lo habían puesto en funcionamiento, ni siquiera tenía gente cualificada para hacer un programa de radio, porque cuando se hace una radio comunitaria, tú tienes que tener a jóvenes comunicadores indígenas, etcétera, etcétera. Perfecto. Y encontraron las antenas en botes. Les servían, mucho material de la radio comunitaria les sirvió para poder recorrer el Irara, Paraná o el propio Amazonas. Fíjense. Les voy a poner otro ejemplo importante que es el de, también tiene sus políticas el propio gobierno. Tiene una política de fomento de la canasta de alimentos allí. Entonces, cada cierto tiempo llega un bote del propio gobierno y entonces está distribuyendo a las comunidades a que no saben qué. Aquí la compañera lo está diciendo. Les está llevando leche, harina y pan blanco. No lo han comido en su vida las comunidades. Dicen que es un sistema para equilibrar nutritivamente a los niños. Claro, los niños se empapuzan, no sé si ese término existe en Colombia, pero se llenan de leche y acaban con unos problemas digestivos brutales, se les hincha el estómago, etcétera, etcétera. Claro, allí no hay agua potable, como aquí. Y hay un desequilibrio también en esos términos. Claro, ¿dónde están los lugares donde hay más consumo de aguas azucaradas, Coca-Cola, etcétera, etcétera? Allí, en esos puntos donde todavía no ha llegado el agua potable. Entonces, hay una serie de problemas muy importantes respecto a la propia participación. Está muy bien y yo me parece que es un paso muy importante el que se está logrando. Y a nivel de política general está muy bien, pero también hay que bajar. ¿Y por qué? Porque a mí me contaron la gente de la ONIC, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, que tuvieron que llamar a las puertas para que su parte dedicada a las comunidades indígenas estuvieran integradas en el acuerdo de paz. Y creo que fue una semana antes de que finalmente se pudiera publicar. Tuvieron que luchar para que el gobierno les metiese. Y esto es muy importante. Es muy importante escuchar, respetar los territorios. Recordemos que las propias comunidades tienen un derecho de origen, y un derecho de origen fundamentado en su propia territorialidad. Y en estos momentos están siguiendo algo que el conferenciante anterior ya lo estaba comentando. Ante la falta de integración y de participación y de escucha del gobierno, ellos están generando sus propias dinámicas de participación autónoma. Y esto va a generar gran conflictividad, porque en estos momentos lo que quieren y aspiran a conformarse en unidades territoriales propias y, por tanto, capacidad para gestionar sus propios recursos. Entonces, esto es muy importante traer a la luz todo lo que está ocurriendo. Si luego en la fase de preguntas pues, quieren ahondar en algún aspecto, porque no he entrado en el tema de salud, por ejemplo, que está en condiciones lamentables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La escucha, porque nos ayuda a conocer la realidad compleja de Colombia. Colombia es un lugar geoestratégico. Yo siempre digo que es como la tarta de chocolate de mi abuela. Es una tarta, yo todavía está viva y todavía hace unas tartas de chocolate magníficas. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, yo estaba en el otro extremo de la casa, y cuando ya estaba cocinada en esos hornos antiguos y entonces lo sacaba en la mesa, empezaba a exhalar ese aroma que me llegaba a mis
a mi olfato, entonces inmediatamente iba allí. Y ustedes no se dan cuenta de que Colombia, por su riqueza, biodiversidad y su diversidad cultural, es una gran tarta de chocolate y cuyo olor ya están llegando a las grandes multinacionales, las grandes compañías tecnocientíficas, etcétera, etcétera, de otras partes del mundo. Europa, España, Francia, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista el escenario que se está anunciando y que va a llegar, es un escenario que tiene sus luces y sus sombras y también sus retos. Uno de esos retos es precisamente la llegada. Por lo tanto, si estamos preparados, somos fuertes en el ámbito de la participación, si escuchamos la diversidad cultural, entonces seremos mucho más fuertes para resistir esas sombras que nos van a llegar de fuera y podremos mantener nuestra tarta de chocolate y disfrutar de ella. Muchísimas gracias por la atención. Preguntas, comentarios, apoyos. ¿Cómo estás? ¿Me tengo que levantar? ¿No se escucha? Bueno, buenas tardes. Muy interesante la presentación de la situación que enfrentan las comunidades en la región de Leticia. Hace más o menos 2 años estamos también desarrollando un proyecto ahí en San Sebastián de los Lagos y cuando usted presentaba un poco las dinámicas de las presiones que están enfrentando las comunidades, me hacía pensar que tal vez no sé si en la presentación lo tenías planteado, pero faltó mencionar que Leticia es una zona de triple frontera y eso genera otro tipo de dinámicas incluso para la misma planeación. Creo que no solamente es una zona de triple frontera, sino es una zona en donde hay otros encuentros que no son solamente con otras comunidades étnicas, sino digamos con otras situaciones, otros problemas propios digamos de la sociedad occidental. Creo que habría más bien entonces que pensarse o problematizar esa mirada del desarrollo propio y el desarrollo que se les está también imponiendo ahí a las comunidades y no desconocer que digamos ha sido un proceso histórico, no es una cuestión de hace 20 o 30 años, sino que ha sido desde el mismo proceso de colonización. Entonces creo que hablar por ejemplo de estos cambios culturales asociados a procesos digamos de inmersión a la cultura occidental no es un tema digamos que ha sido nuevo. Sí creo que la escuela en este caso tiene una responsabilidad importante, por ejemplo, para mantener la tradición y la cultura, pero también para ayudar a hacer como, digamos, pensarnos en unos encuentros, si se quiere, o un diálogo multicultural o intercultural, porque digamos que estamos enfrentados, digamos, como a una situación que es inevitable, o sea, las comunidades o los mismos jóvenes tienen la curiosidad de entrar y de conocer las dinámicas que se dan no solamente en Leticia, sino en otras regiones. Los jóvenes indígenas quieren ir a la universidad, eso es algo, digamos, también, digamos, interesante. Los jóvenes tenemos muchos intelectuales indígenas que también hacen otra serie de reflexiones. Creo que cuando hablabas, digamos, de esa responsabilidad de la educación, el Estado obviamente ha tenido una responsabilidad importante, las comunidades han tenido una responsabilidad importante, pero creo que ese diálogo no se ha dado, sino que ha sido toda una serie como de imposiciones. Y el tema del territorio, que también había estado ahí problematizado, que digamos me parece también muy pertinente, el tema del territorio va más allá incluso de esa lógica de las fronteras de las que hace un momento estabas hablando, Puerto Nariño, La Chorrera. Para las comunidades, esa es la organización que le ha dado el Estado y la sociedad occidental. Para las comunidades el territorio puede ser mucho más amplio que eso, ¿sí? O sea, hay comunidades que tienen, en este caso, familias al otro lado del río, en Brasil, en Perú. Entonces creo que a la hora de pensar en esa planeación participativa hay que descentrar, digamos, todo ese conocimiento que llevamos construido
para desde esa misma mirada que estabas planteando, hacer ahora sí una planeación con ellos. Ya hay unos planes de vida, ¿no? Ya hay unas apuestas allí con las comunidades, y en los planes de vida se habla de salud, se habla de educación, se habla de cómo hacer, digamos, la economía más sostenible, cómo pensar, digamos, en la chagra, en esa relación de territorio-naturaleza. Seguramente sí hace falta muchos más procesos, pero de largo aliento, no de pensar en 2 o 3 años. Creo que eso, digamos, fue muy, muy interesante, nos ayudó a pensar mucho la situación que están enfrentando ahorita en el Amazonas. No sé si puedo... Como esta era una reflexión, entonces vamos a la... Ah, está prendido. Ah, bueno. Me permitirá aquí la compañera que no haya podido hablar de todas las variantes y la complejidad, pues por la cortedad de tiempo, ¿no? Si me hubieran permitido, estábamos aquí algunas horitas, ¿no? Para hablar precisamente del aspecto histórico. Yo he mencionado precisamente cuando hablábamos del tema educativo, que es un cosmos. Un cosmos tiene sus propios esquemas mentales, su propia concepción del tiempo, su propia concepción del espacio, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Evidentemente, esto es un proceso que viene de largo, que tiene su origen histórico, pero que en la actualidad adquiere manifestaciones novedosas, inéditas y muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las tecnologías de comunicación, ¿no? En estos momentos los jóvenes quieren utilizar el celular, en muchas ocasiones no les sirve ni para comunicarse, pero para escuchar la radio y adoptar las formas que ellos ven en televisión como los valores a los que hay que aspirar, y nos valoran, por ejemplo, los abuelos. Yo creo que la compañera tiene razón en buscar ese punto de equilibrio, porque evidentemente yo creo que una de las estrategias de preservación de las propias comunidades va a ser, inevitablemente, desde mi corta experiencia, lógicamente cada uno tiene su propia opinión, es que las nuevas generaciones, a partir de un acendrado y bien arraigado conocimiento y valoración de su propia cultura, conozcan la cultura, podríamos decir, occidental, y se formen, se capaciten para que puedan tener herramientas de defensa. En estos momentos no tienen esas propias herramientas de defensa, ¿no? Y hablamos del propio desarrollo. Ya había comentado que el desarrollo es un término muy polémico, y las concepciones malthusianas, de donde viene el paradigma del desarrollo en términos de liberalismo clásico, se juntan también con las concepciones ecológicas. Y hay una cuestión que nos va a llevar a una encrucijada, que es que primeramente el modelo liberal o neoliberal nos lleva a la explotación de los recursos naturales, y hay una constatación que por ahora lo tenemos clara, que es que la Tierra es como decía Parménides, es una esfera finita pero ilimitada. Los recursos son finitos. Entonces, ¿cuál es el modelo que debemos plantear de desarrollo? Es un término polémico. Algunos ya están encontrando ya la solución. Les recuerdo, por si no lo saben, que hace unas semanas el señor presidente del gobierno de Estados Unidos acaba de presentar un decreto en donde se autoriza a la primera compañía, que es Moon Express, a poder explotar los minerales de la Luna. Es decir, si no encontramos los recursos naturales en la Tierra, nos vamos a ir a las estancias extraterrestres. Bueno, eso, que parece tan lejano, tiene implicación en las propias comunidades, donde siempre se ha trabajado con la minga, donde fundamentalmente los recursos de alimentación, compañera, tú lo sabes bastante bien, que has estado allí, siempre se ha trabajado a través del intercambio, y entonces la entrada de la economía de la moneda ha distorsionado absolutamente todos los sistemas de intercambio. Ya la gente no trabaja en la chagra, o por lo menos en las áreas más cercanas a los núcleos urbanos se está abandonando la chagra. Y como yo he mencionado, la chagra no solo es cultivo, la chagra también es conocimiento. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en la idea de que hay que escuchar, que las cosas son sumamente complejas, encima en un área que es transfronteriza, que suponen y en el que aparecen y emergen problemas que van más allá de un país o de otro, que son problemas transnacionales, ¿no? Listo, vamos a hacer una cosa. Sí. Como hay 3 preguntas, hay una en streaming, entonces,
si por favor recoge las tres y hace una sola respuesta, porque tal vez las tres van a apuntar a los mismos temas y demás. Profe, trataré de ser breve. Sí, exacto. Gracias. Todos tenemos ya ganas de ir a almorzar para poder Muy estar bien. a las 2 de la tarde en punto para iniciar las 2 mesas. Ajá. Entonces, Buenas tardes. Quisiera preguntarle al profesor que ha estado tantos años allá y lo felicito por ese aporte internacional a estos pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado con la propiedad que el gobierno le entregó a los pueblos indígenas de todo el trapecio amazónico? El presidente Gaviria hace muchos años reunió en la presidencia a todos los representantes de los pueblos indígenas del sur del país y les entregó en un acto protocolario muy importante la propiedad de esas tierras. Entonces, ese acoso territorial me parece súper preocupante porque si se despojan de sus territorios, pues desaparece también estos pueblos, ¿no? Su cultura, su lengua, su modo de vida, todo. Vemos también que en otros lugares como en el Chocó y la Guajira se está presentando ese acoso también a los resguardos indígenas y los persiguen para quitarles su territorio. Entonces quisiera que me contara un poquito sobre eso allá Perfecto. en Amazonas. un segundo. Sí. Yo respeto los mandatos aquí de la organizadora. Antes solo leo. Perdón. Perdón, la pregunta para que la podamos, es que le tomamos una foto para poderla sacar. Deme un minuto. Ok. Y dice, ¿cómo hacer un proceso de construcción conjunta con comunidades que instrumentalizan la identidad étnica, pero que carecen de construcciones conceptuales propias? Paréntesis, desarrollo, territorio y economía. Y no me puedo extender en eso. Bueno, buenas tardes. Pues quiero hacer dos cosas. Primero, una anotación. Como me parece muy interesante todo esto, lo que tiene que ver con las etnias indígenas colombianas, ya que pues sabemos que hay 90 etnias indígenas totales en el territorio colombiano. Como estudiante me gustaría hacer como una propuesta y es también como una pregunta, ¿por qué también no se incluye como en el sistema pedagógico nacional este conocimiento de las diferentes etnias que tiene Colombia? Nos enfocamos más como al occidente, francés, inglés, y no nos enfocamos como en estas cosas nativas de nuestro propio país. Entonces he tenido como esa pregunta y ya que digamos tenemos como esa oportunidad de tener más participación frente al Estado, podríamos como poner esa propuesta, más como estudiante, lo digo. Y la segunda es, si es una pregunta, tú me estabas hablando sobre algo de, el Estado quería como implementar unas instituciones, digamos como la protección hacia la mujer, que se está ya en Amazonas. El anterior conferencista dijo que queríamos que eso tuviera como algo más integral, tanto territorial, regional, nación. Pero también digo, no sé si se podría como separar, digamos, la mujer indígena, la mujer afrodescendiente, la mujer, ¿sí? Como esas diferentes, no sé cómo decirlo, como ideologías, podría decirlo así, no sé. Pero también adoptar esas diferentes, porque eso es participación, o adoptar diferentes puntos de vista y diferentes ideas para integrarlas y, como dijo también el anterior conferencista, crear un punto de equilibrio para que pues podamos tener una mejor solución, como una mejor respuesta a estas preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo no sé si me voy a acordar, ¿me lo recordáis? Las cuestiones. A la primera pregunta que era... ¿Cuál era la primera pregunta? Era sobre... el tema del Chocó, ¿no? El tema del Chocó, ¿qué había pasado con los propios territorios? Pues en estos momentos están en un proceso de resistencia, se están generando procesos de resistencia en la que los pueblos amazónicos en ese sentido no
no han seguido las mismas dinámicas que, por ejemplo, los pueblos en el Cauca, etcétera, etcétera. Pero todos sus resguardos están invadidos y no tienen las herramientas de autogestión en su propio territorio. En estos momentos la participación o la intervención viene de la propia gobernación, del departamento, y evidentemente ellos no están satisfechos en absoluto. Por eso han comenzado en reuniones a nivel de la macroamazonía a generar dinámicas propias de autoorganización. Segunda pregunta, que era un tema muy complejo, que es el tema, partimos de presunciones, ¿no? Que es la idea de que instrumentalizan, pero ese comportamiento, que yo no sé si es generalizado o no, viene y tiene su propio origen. Y al mismo tiempo viene y es causado precisamente por esa dinámica de imposición por parte de organizaciones, ONGs, por parte del Estado, por parte del gobierno y de otras instituciones. Por lo tanto, es comprensible que tengan esta perspectiva escéptica, hasta de la propia universidad. Tradicionalmente se ha expropiado el conocimiento indígena y yo conozco muchas carreras muy reconocidas, académicas, que se han basado en el conocimiento de los abuelos. Y algunas personas que ya han obtenido la carrera están haciendo su año sabático en el Max Planck, mientras que el abuelo no tiene ni 25.000 pesos para poder desenvolverse en el día. ¿Cuál es la solución? Paciencia, establecer espacios de confianza, y si hay que estar 2, 3 años, pues hay que hacer y incentivarles en otras lógicas que sirvan para preservar, pero no desde el punto de vista paternalista. Tiene mucha razón la compañera en la idea de incorporar los sistemas de conocimiento ancestral y el conocimiento indígena en los sistemas pedagógicos generales. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nos sirve para una cosa fundamental que creo que todavía no se ha mencionado, y lo voy a mencionar referente a un autor alemán que se llama Max Scheler, que es lo fundamental de la realidad social o de la participación, es el concepto de empatía. Empazos, que significa ponerte en la posición del otro. Cuando a los estudiantes de Bogotá o de Medellín se les empiece a inculcar, enseñar cosmología indígena, quizá esos espacios tan alejados empiecen a estrecharse, a reducirse y se produzca una identificación que nos lleva a la sensibilización y nos lleva precisamente a políticas de participación mucho más amplias, ¿no? Y mucho más integrales, mucho más complejas. Finalmente, la idea de las planificaciones y lo que había comentado el anterior conferenciante, ¿no? La idea del tema de la mujer. Bueno, yo me remito al padre de la sociología occidental, que es el señor Émile Durkheim. Émile Durkheim, para institucionalizar la sociología, intentó reducirla a objeto natural. La idea de hecho social, algunos lo recordarán. Pero es que la realidad social no es un hecho, no es un objeto natural, no es un objeto físico. Y la realidad social no se puede ni separar ni ordenar en categorías tan estrictas. La realidad social es compleja y tendremos que elaborar instrumentos flexibles y dinámicos para poder articularla. Muchísimas gracias, espero haber contestado con brevedad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su paciencia, por el tiempo. A las 2 de la tarde nos encontraríamos en este lugar las personas que están o que quieren participar en la mesa de educación y desarrollo. Nos encontramos 2 de la tarde en este auditorio. Las personas que desean participar en la mesa 1, que es planeación participativa y territorial, nos encontramos en el salón 304. 2 de la tarde, ambas mesas arrancamos. Muchísimas gracias, buen almuerzo.
subido de puesto.